Buen día, presidente. Daniel Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Preguntarle primero sobre el coronavirus. Si bien usted no viaja al extranjero, sí tiene contacto directo con personas, jefes de Estado de otros países, de empresarios, incluso del mundo deportivo, que, bueno, pues vienen, sí viajan por todo el mundo. Preguntarle, además, como comentaba el subsecretario, bueno, pues las poblaciones de alta marginación son las más vulnerables y precisamente usted acude en sus giras a este tipo de poblaciones. ¿Estaría usted dispuesto a hacerse o ya se hizo la prueba de diagnóstico para el COVID-19 y en caso de no se la haría? ¿Y si pues se restringiría de ir a estas zonas precisamente? La primera pregunta. Sí, miren, pues yo me ajusto al protocolo de salud, pero es muy buena la pregunta, porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba, ¿no?, del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables, tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra epidemia, pues, que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa. Les voy a contar algo de ayer en la noche para que tengamos una idea. Esto con el propósito de que le tengamos confianza a los médicos y que no se politice este asunto. Yo terminé una gira en la Costa Chica de Guerrero y me trasladé a la Ciudad de México en un vuelo de Volari con relativamente poca demora, hasta eso, y llegué como a las 9:30 de la noche. Entonces, en el vuelo pues no se puede utilizar el teléfono, no llegan las noticias, pero aterrizando ya estaba un mensaje de López Dóriga anunciando la primera muerte por coronavirus. Eso no fue todo. Bajo, y hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos, acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de coronavirus, que si no me interesaba, que si no le iba a mandar un pésame a los familiares, hasta atropellantes, hasta el carro. Les dije, mañana en la mañana, ¿no?, hablamos. Entonces, afortunadamente, el señor no ha fallecido, ¿sí?, y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad. Pero este ambiente no ayuda. Yo sé que están molestos los que se sentían dueños de México,
por los cambios, por las transformaciones. Me entiendo perfectamente cómo no van a estar molestos si ya no pueden robar. ¿Cómo no van a estar molestos si no pagaban impuestos? Se les devolvían los impuestos, se quedaban con miles de millones de pesos. Están molestos también los dueños de los medios de información, no todos, no puedo generalizar, porque recibían mucho dinero para la publicidad. Están molestos muchos columnistas que también recibían dinero, estaban subvencionados. Entonces imagínense cuántos años recibiendo millones de pesos y de repente se termina eso. Pero bueno, que entiendan, ya no podíamos seguir de esa manera, no podía seguir imperando la corrupción, se necesitaba la transformación. Entonces, es un llamado para hacer a un lado estas diferencias políticas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general, en este caso, la salud del pueblo, no sopilotear, actuar con ética, con responsabilidad. Precisamente en ese sentido, preguntarle si por prevención, ¿cuándo se haría esta prueba diagnóstica? Cuando me lo indique, ¿es necesario que yo me la haga? No. A ver, no, pero explícalo, porque así, si no… Gracias, presidente. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba, o con mayor razón, el señor presidente tiene que hacerse la prueba, parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. No es la primera vez que lo decimos. Todas las noches, en los últimos 7 días, hemos estado hablando de esto. ¿Por qué razón? Porque notoriamente hace aproximadamente 10 días, y esto empezó a partir de que Estados Unidos anunció el incremento de sus medidas de restricción, creció esta idea, todo mundo tiene que hacerse la prueba. Y entró una idea completamente carente de sentido técnico de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas. No tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud. Lo que hemos explicado repetidamente es esta prueba no es una prueba para uso clínico. Una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo. ¿Por qué razón? Porque la atención médica de una persona con COVID, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, es exactamente igual, se sepa o que tiene o que no tiene el virus. Porque no existe en el mundo entero, y muy probablemente no existirá a lo largo de la epidemia, un tratamiento específico, un medicamento que aniquile al virus. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad, igual que una enorme cantidad de las infecciones respiratorias causadas por virus, se curan solas. El sistema de defensas del cuerpo, llamado sistema inmune, genera anticuerpos, que son sustancias, moléculas, proteínas que combaten al virus y lo aniquilan solo. Y es por eso que la enorme mayoría de las personas se recuperan espontáneamente. Ahora, aún más descabellado es pensar que preventivamente tenemos que hacernos la prueba. Cualquiera de nosotros o el señor presidente, no tiene ninguna lógica científica. Entonces, es muy importante, y lo vuelvo a pedir, ya lo hemos pedido en varias ocasiones, por favor,
sigan con atención lo que se dice todos los días, porque si ustedes no lo siguen, y ya se ha dicho, y ya se ha dicho, y ya se ha dicho, pues no ayudan al público a que vaya teniendo la información más útil para enfrentar esta situación epidémica. Ahora, si el propósito es desviar la atención de lo que es útil para que todos y todas nos protejamos juntos, colaborando armónicamente gobierno y sociedad, sin agendas políticas y enfrentándonos a una situación de carácter técnico, pues entonces hacen un mal servicio, porque la atención pública empieza a estar centrada en cuántas pruebas se hicieron, dónde se hacen las pruebas, cuál es la identidad de las personas, en qué hospital se encuentran, por qué el presidente saluda y besa. No tiene un sentido técnico. Y termino con un tema sobre el señor presidente, que lo he dicho ya. Desde el punto de vista técnico, el señor presidente tiene dos connotaciones. Y técnico me refiero al manejo integral de una epidemia como un fenómeno social. El primero es que es una persona, y como persona hay que respetarle igual que a todos y todas sus derechos de privacidad. Nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona. Esa es su privacidad y también él tiene todo ese derecho, aunque sea una figura pública. Segundo, hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar a el jefe del Estado, igual que otro personal estratégico. Y eso también es responsabilidad nuestra, pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente. Eso tiene otros mecanismos y afortunadamente él goza de buena salud, y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo, de especial riesgo. Le voy a decir una cosa muy pragmática: casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. Bien, aquí, bueno, nada más una precisión, no que se esté diciendo que a todos se les haga. La pregunta era con el presidente porque, al final de cuentas, por las actividades, y entonces la duda es, si llegara a ser portador y va a las zonas, como usted mencionaba, de alta marginación, ¿podría contagiar de alguna manera o no, como portador? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. O al revés, como lo dije antes, o al revés. Así es. Justamente porque no hay medidas de higiene, por eso. Pero sí, para que no se preocupen mucho, yo voy a actuar de manera muy responsable. Voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas en esta materia, todo el protocolo, ¿sí?, que se está aplicando. Sí hace falta en su momento, y así lo recomiendan los médicos, me hago la prueba. Lo que quiero es pedir de que no se politice este asunto, porque les puse el caso de anoche y es evidente de que hay un interés político y esto no ayuda. A mí me gustaría que todos los que me tomaron ayer en el aeropuerto lo transmitieran hoy, porque me acosaron y les decía: estoy en huelga de entrevista, mañana levántense temprano, pero
oiga, no le importa, ya murió la primera persona, es el primer muerto por el coronavirus, no le interesa, no va a transmitirle un pésame a sus familiares, pero así, y yo sin hablar. Ojalá y lo transmitieran, ¿sí? Porque seguramente son las televisoras más importantes, las teleras más famosas. No me di cuenta, pues, pero esto no se debe de hacer. Hay que actuar con ética, con responsabilidad. Insisto, entiendo el porqué. Es la molestia que provocan los cambios que estamos llevando a cabo, sobre todo el combate a la corrupción. Eso es lo que los tiene como desquiciados, pero pues este es un asunto muy importante que hay que atenderlo de manera responsable. Es el amor al prójimo. ¿Cómo desearle la muerte a alguien nada más por razones políticas? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está el humanismo? No puede ser que la ambición al dinero los obnubile al grado de que se actúe en contra del prójimo, de otros seres humanos. Eso sí es una enfermedad, peor que el coronavirus. Es como cuando llegaron los conquistadores y que desesperados decían, es que nosotros traemos una enfermedad que solo se cura con el oro. ¿Es eso? No a la ambición, actuemos con prudencia, con responsabilidad, y hay que querernos, respetarnos, no desear mal a nadie. ¿De qué sirve ir a los templos, a la iglesia los domingos si no respetamos o no cumplimos con los mandamientos? Ya, hacer a un lado la hipocresía. Esto es lo que yo considero que debe pensarse en este tiempo, y que tenga la gente la confianza de que nosotros no vamos a mentir, vamos a estar informando sobre este tema. Lo hemos venido haciendo desde hace casi 3 meses, antes que otros gobiernos en el mundo. Información diaria, y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias, sin ocultar nada, y por eso decidimos que sean los médicos, los científicos, los que nos vayan guiando, nos vayan orientando, y que todos ayudemos cuando los médicos, los responsables, nos hagan un llamado a comportarnos de determinada manera, que les hagamos caso,
pero a ellos, no que salga un diputado a dar una conferencia de prensa sobre coronavirus, un senador, presidente municipal, un gobernador, o sea, un líder de un partido o el presidente. Pues, si tenemos a los expertos, yo les he recomendado a ellos que actúen con autonomía, con libertad. Es lo mismo que pasa en lo económico, en lo financiero. Si se cae el precio del petróleo, como se cayó, si se está depreciando nuestra moneda, el Banco de México que actúe con autonomía, no meternos nosotros, cada quien en lo que le corresponde, y tener, eso sí, mucha fe y mucho entusiasmo de que vamos a sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México, que vamos a enfrentar todas las adversidades y se va a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública. Un segundo, me faltaba